Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. 0:25 del día viernes 16 de mayo, 2025. Está lloviendo en Buenos Aires y va a llover hasta mañana sábado y posiblemente el domingo y el lunes también. Así que bueno, nosotros vamos a seguir con la lectura bíblica de Lucas 3, así que muchísimas gracias por poner play y por acompañarme en esta lectura bíblica que estamos haciendo desde noviembre de 2023. ¿Sí? Ya vamos por Lucas 3. Y empezamos y dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes gobernante de distrito de Galilea, su hermano Filipo gobernante de distrito de la región de Iturea y de Traconitedi, y Lisanías gobernante de distrito de Abilene, en los días del sacerdote principal Anás y de Caifás, Juan, el hijo de Zacarías, recibió en el desierto un mensaje de Dios. De modo que él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo en señal de arrepentimiento para el perdón de pecados. Sucedió tal como está escrito en el libro del profeta Isaías. La voz de alguien grita en el desierto: preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. Todo valle tiene que ser rellenado y toda montaña y colina tiene que ser allanada. Los caminos torcidos tienen que hacerse rectos y los caminos accidentados tienen que hacerse llanos. Todos verán la salvación de Dios. Así que Juan empezó a decirles a las multitudes que venían a él para que las bautizara: crías de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir? Primero produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. No empiecen a decirse a sí mismos: nuestro padre es Abraham, porque les digo que Dios puede hacer que hasta de estas piedras surjan hijos para Abraham. Es más, el hacha ya está junto a la raíz de los árboles, así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Él les respondía: el que tiene 2 prendas de vestir, que comparta con el que no tiene, y el que tiene algo de comer, que haga lo mismo. Hasta cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron: maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él le contestó: no exijan más que el impuesto establecido. Los soldados también le preguntaban: ¿qué tenemos que hacer? Él les contestaba: no acosen a nadie ni acusen falsamente a nadie, más bien confórmense con lo que se les paga. El pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan sería el Cristo. Juan aclaró el asunto diciéndoles a todos: yo, por mi parte, los bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera merezco desatarle las correas de las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar por completo su era y para recoger el trigo y guardarlo en su granero. Pero la paja la quemará con un fuego que no se puede apagar. También le dio al pueblo muchos otros consejos y siguió anunciándoles las buenas noticias. Pero Herodes, el gobernante del distrito, como Juan lo reprendía por lo que había pasado con Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las cosas malas que había hecho, cometió otra maldad más, encerró a Juan en la cárcel. Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y del cielo salió una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Cuando Jesús comenzó su labor tenía unos 30 años, era, según se opinaba, hijo de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Janai, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semaín, hijo de José, hijo de Jodá, hijo de Joanán, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Sealtiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Asibdi, hijo de Cosán, hijo de Elmadam, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judas, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijos de Melea, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de José, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab,
hijo de Arní, hijo de Esrón, hijo de Pérez, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Reú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sela, hijo de Cainán, hijo de Arpacasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús comenzó su labor, tenía unos 30 años, era, según se opinaba, o sea, la gente conversaba bastante sobre de quién era hijo Jesús. Y tenían opiniones demasiado locas, porque hijo de Noé ya habían pasado como demasiados años, así que la gente para opinar le mandaba a hacer. Lucas 4. Entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán y el Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto. Durante 40 días fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. Ahora el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. El diablo entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito, les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: dicho está, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Así que cuando terminó de tentarlo, el diablo se alejó de él a la espera de otro momento conveniente. Entonces Jesús, con el poder del Espíritu, volvió a Galilea, y su fama se extendió por toda aquella región. También empezó a enseñar en la sinagoga de ellos, y todo el mundo lo honraba. Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, en sábado entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Después enrolló el rollo, se lo devolvió al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían sus ojos fijos en él, y empezó a hablarles diciendo: hoy se cumple este pasaje de las Escrituras que acaban de oír. Todos se pusieron a hablar bien de él y se quedaban asombrados por las palabras tan hermosas que salían de su boca. Decían: este es hijo de José, ¿no es cierto? Entonces les dijo: sin duda me aplicarán este dicho: médico, cúrate a ti mismo, y dirán: haz también en tu tierra las cosas que oímos que hiciste en Capernaum. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Por ejemplo, les digo, de verdad que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una época de mucha hambre en toda aquella tierra. Pero Elías no fue enviado a ninguna de aquellas mujeres, sino únicamente a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Además había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero él no limpió a ninguno de ellos, solo a Naamán, el sirio. Entonces todos los que oyeron estas cosas en la sinagoga se llenaron de rabia, así que se levantaron, los sacaron rápidamente de la ciudad y los llevaron hasta lo alto de la montaña, sobre la que estaba construida la ciudad, para lanzarlo de cabeza desde allí. Pero él pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Luego bajó a Capernaum, una ciudad de Galilea. Los sábados estuvo enseñando allí a la gente.
Me quedaba impactada con su manera de enseñar, porque hablaba con autoridad. Ahora bien, en la sinagoga había un hombre con un espíritu, un demonio, y este gritó con fuerza: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús el Nazareno? Viniste a destruirnos. Sé perfectamente quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió al demonio y le dijo: cállate y sal de él. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Al ver esto, todos quedaron asombrados y empezaron a decirse unos a otros: ¿qué manera de hablar es esa? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y estos salen de la gente. De modo que las noticias sobre él llegaban a todos los rincones de la región. Después de salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón, y resulta que la suegra de Simón tenía una fiebre muy alta, y le pidieron que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le fue. Al instante ella se levantó y se puso a atenderlos. Cuando se estaban poniendo el sol, todos los que tenían enfermos con diferentes enfermedades se los llevaron a él, y él los curó poniendo las manos sobre cada uno de ellos. También de mucha gente salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que él era el Cristo. Al amanecer, él salió de allí y se fue a un lugar aislado. Pero las multitudes empezaron a buscarlo y llegaron hasta donde él estaba y trataron de retenerlo para que no los dejara. Pero él les dijo: también tengo que anunciarles las buenas noticias del reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado. Así que siguió predicando por la sinagoga de Judea. Lucas 5. En una ocasión, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, y la multitud se aglomeraba alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Él vio dos barcas a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Él se subió a una de las barcas y le pidió a Simón, el dueño de esa barca, que la alejara un poco de la orilla. Entonces se sentó y comenzó a enseñar a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: rema a aguas profundas y echen allí las redes para que pesquen. Pero Simón le respondió: maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada, pero porque lo dices tú, bajaré las redes. Y cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces, tantos que sus redes empezaron a romperse. Así que les hicieron señas a sus socios que estaban en la otra barca para que fueran y los ayudaran. Ellos fueron y entonces llenaron las dos barcas. Estaban tan llenas que empezaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y es que él y los que estaban con él habían quedado enormemente asombrados por todo lo que habían pescado. Igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: ya no tengas miedo, a partir de ahora estarás pescando hombres. De modo que después de llevar la barca de vuelta a la orilla, dejaron todo y lo siguieron. En otra ocasión, él estaba en una de las ciudades cuando apareció un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó: Señor, yo sé que si tú quieres me puedes limpiar. Así que Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: yo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció. Entonces le ordenó al hombre que no se lo dijera a nadie y añadió: eso sí, vete a presentarte ante el sacerdote y lleva una ofrenda por tu purificación, tal como Moisés indicó, para que les sirva de testimonio. Aún así, las noticias acerca de Jesús siguieron extendiéndose y grandes multitudes se juntaban para escucharlo y para que les curaran sus enfermedades. Él, por su parte, a menudo se iba a orar a lugares retirados. Uno de esos días, cuando él estaba enseñando en su casa, había unos fariseos y unos maestros de la ley sentados allí. Habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y también de Jerusalén, y el poder de Jehová estaba con él para hacer curaciones. En eso llegaron unos hombres cargando a un paralítico en una camilla y trataban de llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero como había allí una multitud, no encontraban la manera de entrar con él. Así que se subieron a la azotea y por el tejado lo bajaron en la camilla hasta ponerlo junto en medio de la gente enfrente de Jesús.
Cuando él vio la fe que tenía, le dijo al paralítico: amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los escribas y los fariseos empezaron a razonar y decir: ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados aparte de Dios? Pero Jesús, que percibió sus razonamientos, le contestó: ¿qué están razonando en su corazón? ¿Qué es más fácil, decir los pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces, dirigiéndose al paralítico, le dijo: yo te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Con eso el hombre se puso de pie delante de ellos, recogió la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sin excepción, se llenaron de admiración y se pusieron a glorificar a Dios. Profundamente impresionados, decían: hoy hemos visto cosas maravillosas. Después de estas cosas, él salió de allí y vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en las oficinas de los impuestos. Y le dijo: sé mi seguidor. Y dejándolo todo atrás, él se levantó y se puso a seguirlo. Luego Leví organizó un gran banquete para recibir a Jesús en su casa. Había un gran número de colaboradores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Por eso los fariseos y sus escribas comenzaron a quejarse a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Al ver esto, Jesús le dijo: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan a menudo y hacen ruegos, y los de los fariseos también, pero los tuyos comen y beben. Jesús le contestó: ustedes no pueden hacer que los amigos del novio ayuden mientras el novio está con ellos, ¿no es cierto? Pero llegará el día en que sí les quitaran al novio, y ese día sí ayunarán. También les planteó esta comparación: nadie corta un trozo de un manto nuevo para coserlo en una prenda de vestir vieja. Si alguien lo hiciera, el parche de tela nueva produciría un desgarro. Es más, el parche no haría juego con la prenda vieja. Por otro lado, nadie pone un vino nuevo en odres viejos. Si alguien lo hiciera, el vino nuevo reventaría las odres y se derramaría, y los odres ya no servirían para nada. Más bien el vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. Después de beber vino añejo, nadie quiere del nuevo, porque dice: el añejo es bueno. 6. Lucas 6. Ahora bien, cierto sábado Jesús cruzaba los campos de cereales y sus discípulos estaban arrancando algunas espigas, frotándolos con las manos y comiéndose los granos. Por eso algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué están haciendo lo que no está permitido un sábado? Pero Jesús le contestó: ¿es que nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres tuvieron hambre? ¿Acaso no entró en la casa de Dios, recibió los panes de la presentación, comió de ellos y los compartió con sus hombres? Y eso no le está permitido a nadie, solo puede comerlos los sacerdotes. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos no le quitaban los ojos de encima a Jesús para ver si curaba en sábado y así encontrar un motivo para acusarlo. Pero él, como conocía sus razonamientos, le pidió al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y párate aquí en el centro. Él se levantó y se quedó de pie allí. Entonces Jesús les dijo: les pregunto algo, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos los que estaban a su alrededor, le dijo al hombre: extiende la mano. Cuando lo hizo, la mano se le recuperó. Pero ellos, muertos de rabia, se pusieron a hablar entre ellos de lo que podrían hacerle a Jesús. Uno de esos días, él se fue a la montaña a orar y estuvo toda la noche orándole a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y le eligió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón, al que llaman el entusiasta, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote,
y que se volvió traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un gran número de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Habían venido para verlo y para ser curados de sus enfermedades, hasta los que estaban atormentados por espíritus malignos quedaban curados. Y toda la multitud intentaba tocarlo, porque de él salía un poder que los curaba a todos. Entonces él levantó la vista, miró a sus discípulos y dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios es suyo. Felices ustedes los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando por causa del Hijo del Hombre la gente los odie, los margine, los insulte y desprestigie su nombre. Estén felices cuando eso suceda y salten de alegría, porque miren, su recompensa es grande en el cielo, porque eso es lo mismo que los antepasados de ellos le hacían a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay, cuando todos hablen bien de ustedes, porque eso es lo que los antepasados de ellos hicieron con los profetas falsos. Para ustedes, los que me escuchan, les digo que amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Al que te pegue en una mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite el manto, déjale también tu túnica. A todo el que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo tuyo, no le pidas que te lo devuelva. También traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a los que los aman. Si tratan bien a los que los tratan bien, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si les prestan algo a quienes ustedes piensan que van a devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores les prestan a otros pecadores para recibir lo mismo de vuelta. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que se les devuelva nada. Entonces, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hasta con los desagradecidos y malvados. Sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Además, dejen de juzgar y así nunca serán juzgados. Dejen de condenar y así nunca serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. Entonces les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿verdad? Los dos caerían en un hoyo, ¿no es cierto? El estudiante no está por encima de su maestro, pero todo el que esté perfectamente instruido será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo, pero no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo, si tú mismo no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, primero sacate la viga de tu ojo y entonces verás claramente cómo sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da frutos podridos, y ningún árbol podrido da frutos buenos, porque a cada árbol se le conoce por su fruto. Por ejemplo, no se recogen higos de los espinos, ni se cortan uvas de las zarzas. Una persona buena saca cosas buenas del tesoro de bondad de su corazón, pero una persona mala saca cosas malas de su tesoro de maldad, porque su boca habla de lo que abunda en su corazón. Entonces, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen las cosas que digo? Voy a mostrarles a quién se parece la persona que viene a mí. Escucha mis palabras y las pone en práctica. Es como el hombre que para construir una casa cavó muy hondo y puso los cimientos en la roca. Por eso cuando vino una inundación, el río dio con fuerza contra la casa, pero no la pudo sacudir porque estaba bien construida. Por otra parte, el que escucha mis palabras, pero no hace nada, es como el hombre que construyó una casa en la tierra sin cimientos. El río dio fuerte contra la casa y al instante se vino abajo. Fue tremenda la caída de aquella casa. Hasta acá.
Mañana, si Dios quiere, o pasado, vamos a seguir con la lectura bíblica de Lucas, capítulo 7. Que descansen, no que tengan un hermoso día, o las dos cosas. Que Dios esté con nosotros, nos cuide y que nosotros podamos trabajar para recibir grandes bendiciones. Chao, gracias, cariños y saludos.